Bienvenidos, mi nombre es Virginia Hernández, soy periodista en Fruit Today y en este espacio que nos brinda Fruit Attraction hablamos del cannabis medicinal, un cultivo tan desconocido como controvertido. En un contexto en el que el precio de las frutas y hortalizas tiende a la baja, con claros ejemplos como el tomate en Almería, nos preguntamos, ¿podría reconvertirse la industria agroalimentaria en una agroindustria medicinal? Para ello contamos con tres expertos que van a arrojar luz sobre este tema. Tenemos con nosotros a Félix García, CEO de Kimitec Group, una empresa de biotecnología aplicada a la agricultura natural que ya está presente en más de 94 países de todo el mundo y que cuenta con el mayor centro europeo de biotecnología aplicada a la agricultura. También tenemos con nosotros a Stefan Meyer, Chief Executive Officer en Phytoflow. Ofrece servicios de consultoría a empresas de cannabis de todo el mundo y tiene una trayectoria de más de 20 años en I+D en el campo de los fitocannabinoides y las plantas medicinales. Anteriormente fue CEO y uno de los socios fundadores de Phytoplan Research, la primera empresa de España que obtuvo una licencia de investigación de cannabis medicinal. Además nos acompaña Francisco Javier Garrido, director de LabColor, laboratorio de Coexpal, una entidad de referencia en España con más de 40 años al servicio del sector hortofrutícola. Bienvenidos a todos y sobre todo gracias por participar en esta mesa redonda. Comenzamos. En primer lugar, convendría aclarar términos básicos. Al escuchar la palabra cannabis, mucha gente la asocia inmediatamente a drogas recreativas. ¿Qué diferencias hay entre cannabis medicinal, cáñamo, marihuana? Cuéntanos, Stefan. Pues desde un punto de vista botánico siempre hablamos de Cannabis sativa L. Es una planta que ya en el año 61 fue inserida en lo que es la Convención Naciones Unidas. De Naciones Unidas, gracias, del 61, en esta convención de Nueva York, que fue firmada por más de 180 países, se definía que el cannabis y los extractos de cannabis son sustancias controladas, así como lo son cocaína, heroína y otras sustancias de abuso. En este sentido, luego se crearon algunas excepciones, como para el cáñamo industrial, el uso industrial del cáñamo para producción de fibra y producción de semillas para oleaginosas, es decir, prensa en frío de semilla para producir aceite. Y por el otro lado, se puso en un schedule, en una clasificación, exactamente, donde no se puede utilizar para fines medicinales. En el mientras, pero se ha descubierto que cada humano, y no solo los humanos, los animales, casi todos los mamíferos, tienen un sistema endocannabinoide, es decir, que algunas de las moléculas del cannabis, los cannabinoides, se unen a receptores de nuestro cuerpo y activando o bloqueando el receptor, tenemos toda una serie de efectos que normalmente se asocian a la homeostasis, es decir, a lo que se define como un equilibrio interior a nivel biológico, y por eso que ahora se está descubriendo que el cannabis medicinal puede tener aplicaciones terapéuticas en lo que es la epilepsia, en lo que es el dolor crónico, la esclerosis múltiple. Pues se han ido descubriendo aplicaciones terapéuticas importantes y por eso muchos países, en primis empezó Uruguay, luego Canadá, pero ahora Alemania, Grecia, Portugal, han ido actualizando sus leyes para por lo menos incluir el uso medicinal y algunos de ellos también el uso adulto, es decir, el uso recreativo, que ya es otro tema. Pero en general, lo que sí que la ciencia está descubriendo es que hay aplicaciones importantes para los cannabinoides en lo que es el sector farmacéutico, en el sector del uso medicinal. En este caso, y perdóname Virginia, yo creo que, yo estando en una charla con Stefan, soy un mal telonero. Pero bueno, voy a intentar a ver si pinto un poco de color esto. A ver, yo creo que en este caso, y Stefan, corrígeme todo lo que quieras, además tengo una relación muy buena, los dos. Yo creo que se da casi el caso contrario a muchas veces cuando la Farma investiga, ¿no? La Farma investiga algo y llega a la comunidad, llega al público. Y en este caso es al contrario. Yo creo que en este caso es una planta que viene de un consumo más lúdico, que
la gente se va dando cuenta que va teniendo usos medicinales, va despertando ese interés y viene desde la calle hasta la ciencia. Entonces, es decir, yo creo que la gran revolución en este cultivo, de este sector y este cultivo en concreto, ojo, y no tenemos que olvidar que una planta de cannabis, igual que tomates, hay 250.000 tipos de variedades. Una expresan más THC, que es la molécula psicoactiva, ¿vale? La lúdica, y después hay otros multitud de endocannabinoides, algunos conocidos como el CBD, pero otros todavía desconocidos para la ciencia. El uso del CBD es el que se está asociando a toda esta historia. Para mí me sorprendió mucho cuando nosotros decidimos por apostar, por entender este cultivo. Obviamente no en España, porque hay una regulación que te lo impide, pero sí hemos trabajado muchos ensayos en Canadá, en Colombia, en Estados Unidos, en zonas reguladas. A mí me sorprendió mucho, y yo como padre decidí entrar en poder aportar valor a este cultivo cuando vi lo que hacen en epilepsia en niños, ¿no? Entonces, como te digo, llega a un sitio donde una madre se da cuenta, por lo que sea, que los cannabinoides tienen un uso frente a un ataque de epilepsia, donde hay niños que pasan, hay distintos ensayos prácticos de multitud de padres y madres en Estados Unidos que hacen cambiar la regulación a que pasa un niño de tener 100 ataques epilépticos al día a tener muy poquitos al día. Pero claro, esa madre o ese padre no quiere que ese niño tome THC. Entonces, o sea, lo que está pidiendo seguramente la población es desarróllame soluciones a las cuales yo pueda dar solamente ese CBD al niño, ¿vale? Y que no le meta, el niño no esté drogado por allí, por mi casa, ¿vale? Entonces, claro, no hay un sector, empieza a haber ahora un sector en los últimos años, ¿vale? Y se ven con los fenómenos que hay de legalizaciones en todo el mundo, porque hay una verdad médica detrás, ¿vale? O empieza a vislumbrarse una verdad médica detrás. Y como te digo, que yo quería puntualizar, no de la parte normativa, de que la parte del THC, ese cannabinoide que tienen algunas variedades de cáñamo, de cannabis sativa, son psicoactivas, sino que el CBD no es psicoactivo, o sea, es cero psicoactivo. Se usa para, y Estefan me corregirá, pues obviamente relacionado con muchas patologías, pero también la usa la gente para inductor de sueño, por ejemplo, o ¿no, Estefan? Por ejemplo, también se usa para eso el CBD. Sí, seguramente no tiene un efecto, el CBD no tiene un efecto del famoso colocar, ¿no? Que decimos desde del THC, que es un efecto que puede un poco destabilizar o eufórico. Por otro lado, sí que si funciona en la epilepsia, tiene un efecto a nivel cerebral, porque ahí es donde va a modular toda la parte cerebral y neuronal. Hay un pequeño detalle, siempre en la planta hablamos de fitocannabinoides, mientras que si hablamos de endocannabinoides, esos son endógenos de nuestro cuerpo, y tienes razón de decir que hay un uso que va mucho más allá de lo que es la prohibición, es decir, que se empezó la primera farmacopea donde se mencionó el cannabis, es la China, en la cual 3.000 años antes de Cristo se mencionó que puede tener efectos positivos para los dolores menstruales en las mujeres, claramente. Y en este sentido, tenemos casi 5.000 años de uso y en estos 5.000 años no ha habido problemas mayores, es decir, no hay los cannabinoides, por mucho que uno aumente la dosis, no pueden matar a ningún hombre y en este sentido hay un uso seguro. Y claramente al no tener luego a nivel científico la posibilidad de investigar debido a la prohibición y también a nivel de percepción social, toda la parte de estigma, es decir, que luego al tener una sustancia prohibida, las personas tienen miedo a esas sustancias, la investigación no ha avanzado como no habría podido ser sin tener la prohibición. Pero sí que ahora que en los años 90 en Israel se descubrieron los receptores cannabinoides y ya hay mucho más laboratorios en el mundo trabajando en esto. Por ejemplo, en la Complutense de Madrid en el año 2001 se publicó en la revista Nature la actividad antitumoral de los cannabinoides con el grupo de Manolo Guzmán. Es decir, se están abriendo nuevos frentes donde se ve que los cannabinoides pueden ser muy importantes y, por ejemplo, en dolor tampoco tenemos muchas alternativas. Sabemos que funcionan los opiáceos, pero
tienen efectos secundarios importantes, puedes sufrir sobredosis, tienen una dependencia muy importante, pues personas que han un dolor crónico por cualquier motivo, que puede ser, yo que sé, un suceso, un éxito, un problema en el trabajo, etcétera, necesitan una solución para seguir viviendo, que a lo mejor no es la cura definitiva, pero sí que aumenta muchísimo su calidad de vida y que le permite volver a tener una vida normal. Y en esto, los países donde están disponibles los cannabinoides, sí que cada vez más los médicos lo prescriben. Pienso a Uruguay, pienso a Canadá, como alternativa a fármacos que tienen efectos secundarios mucho más importantes, ¿no? Lo mismo Alemania, donde ahora es disponible en la farmacia el cannabis medicinal y además pagado por la seguridad social, ¿no? Que es otro tema importante luego para el paciente, porque en muchos países donde se ha legalizado luego no se cubre porque sigue siendo ilegal, ¿cómo podemos pagarlo? Alemania ha tenido un poco una actitud un poco más propositiva y en esto sí que ahora se está dispensando cannabis medicinal en la farmacia pagada por el Estado. Yo creo que perdona Virginia, yo creo que no, que esta planta en sí no hay que criminalizar la parte que sea criminalizable o la variedad de esta planta. O sea, cannabis es muy grande, los cannabinoides que hay son muchísimos. Hay algunos que tienen tendría que tener su control, porque incluso ahora al THC se le están encontrando usos medicinales, ¿vale? Entiendo que tiene que pasar por una fase científica, regulada, ¿vale? Para pasar después a una parte de entendimiento, ¿vale? Más que criminalización, si encontramos ahí dentro de esa planta moléculas o fracciones de moléculas que nos puedan servir para dolores, epilepsias, dolores crónicos en cáncer terminales, todo estos tumores y demás. O sea, es absurdo negarnos a la ciencia. Hay que abrir, hay que comprender, hay que entender. Hay que separar la parte medicinal de la hobby y a partir de ahí entrar y yo creo que España tiene que entrar en una parte, porque ya entraríamos después a la geolocalización de España en concreto y de Almería en particular. Es decir, es absurdo negarnos a un cultivo cuando está regulado y cuando esté entendido, toda esta historia que ya está muy entendido, pues de que de 30 céntimos que un agricultor de tomate puede ganar por kilo de tomate, podamos andar en un rango, dependiendo de las características, de 50 euros kilo a 2.000 euros kilo de planta. Es decir, yo siempre he defendido en estos foros, decir, bueno, vamos a pasar no de la ilegal, sino de la que va a ir a hacer material vegetal para Pfizer o para las farmacéuticas que tienen esto para arreglar un dolor, una epilepsia a un niño. Ese canal, el canal científico, comercial, profesional. Estefan no está fuera del canal legal. Yo no estoy. Estamos en el mayor centro de biotecnología de Europa, en agricultura. Lo inauguramos en octubre. O sea, no estamos... Estefan y yo no nos dedicamos los viernes a trapichear por las calles de Almería. Entonces, estamos intentando coger una planta, llevarla a un sitio legal. Pfizer, todas estas multinacionales ya hablan de esto. Entonces, Almería va a perder nuevamente, ayer hablaba en otro foro, en otro webinar de Almería, va a perder otro tren, España va a perder otro tren, va a ser Alemania la que legalice esto desde la ciencia, va a ser Alemania la que legalice esto y se va a convertir Alemania o es Almería el que le va a dar una solución legal, científica, a un agricultor que cobra 30 céntimos kilos por un agricultor que cobre entre 50 y 2.000 euros kilos. ¿Vamos a volver a ser gilipollas? Además, creo que, si no me he informado mal, con el clima que tiene España, sería un país, sobre todo en el sur, ¿no? En Andalucía, especialmente... España más concreto, mira, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Es decir, hablamos no del cannabis que yo propongo y que Estefan propone, que es un cannabis que aporta valor a la sociedad, sino en cuanto a salud, sino hablamos simplemente, debemos entender dónde están localizadas las zonas de alta producción de cannabis ilegal. ¿Vale? Granada, Almería. Granada, Almería es un cultivo que necesita mucha aireación, mucha luz y conocimiento agronómico. Dime tú localizaciones de conocimiento agronómico, luz, aire, ¿dónde? Tiene un nombre, que es sur de España. Una zona muy deprimida, donde hay muchas zonas a nivel mundial que nos están quitando nuestra cuota en agricultura. Esto no es más que una planta.
los 50 años de experiencia en producir todo tipo de cultivos que tiene Almería. Si hablamos de una parte regulada, vamos a producir CBD de manera regulada, vamos a poner nuestros conocimientos agronómicos, nuestros conocimientos de manejo, nuestros conocimientos de plaga. ¿Por qué nosotros como biotecnológica estamos investigando en este cultivo donde podemos investigar? Ahora estamos en la fase de homologación de nuestro centro con la Agencia de Medicamentos, ¿vale? ¿Por qué estamos en esta fase? Porque queremos que el cultivo no pase por la fase química de síntesis que han pasado todos los demás cultivos. Queremos hacer un cultivo productivo y un cultivo limpio de residuos de síntesis. Esa es nuestra parte de la película, ¿vale? Pero que Almería no debe perder un tren legal, regulado y rentable, por supuesto. Por supuesto. Y no tiene nada que ver el cannabis hobby con el cannabis que va orientado a hacer un fármaco. No tiene nada que ver. Además, en España se han empezado ya a ver movimientos significativos como el de la empresa canadiense Canopy Growth, que el año pasado compró a Cafina, a la alicantina Cafina, que tiene precisamente licencia para la producción de cannabis sativa medicinal. Y bueno, si una empresa de la talla de Canopy, que es una de las más grandes a nivel mundial, se fija en una empresa pequeñita, porque en realidad no tenía mucha superficie, se fija en una empresa como esta, en Alicante, parece que tiene o sea, no es que parezca, no es que lo tiene un atractivo grande, y quizá podríamos ver fondos de inversión interesarse por el cultivo de cannabis en España, ¿no, Estefan? Absolutamente, y no solo Cafina, han habido ya la grande Alcaliber, que desde 40 años produce morfina, una de las mayores, la más grande o segunda más grande al mundo, que tiene otra empresa que se llama Linneo Health, y que también había hecho una joint venture con Canopy para la producción. La verdad es que todo el sur de Europa tiene en este caso una ventaja, por una vez. Normalmente es el norte lo que manda, al ser que el cannabis le gusta mucho el sol, y hasta con invernaderos de alta tecnología, al ser que la floración del cannabis se regula por fotoperiodo, es decir, necesita 18 horas de luz para el crecimiento y 12 horas de luz para la floración, pues a través de todo un sistema de alta tecnología y de sombreo, se pueden llegar a hacer 4 cosechas al año teniendo la calefacción para el invierno, ¿no? Pero en una zona como la de Almería, seguramente las condiciones son ideales, y se podría llegar a producir cannabis medicinal de alta calidad. Lo que sí que hay que decir es que para la parte de luego entrar como flor, no como material vegetal para extractos, pero como flor, como producto terminado que llega al paciente, ahí se requieren todos unos estándares de calidad, que para la parte de cultivo van por debajo de lo que es el GACP, y luego para la parte de procesado, secado, bajo lo que es la GMP, que serían los estándares de calidad ya utilizados por la farmacéutica. Pues es un cultivo que requiere toda una formación, que requiere una inversión importante al principio para poder cumplir con estos estándares de calidad, pero sí que merece la pena ser considerado, sobre todo, como decía Félix, teniendo en cuenta de que son las condiciones de cultivo que ofrecen zonas como Almería o Granada. Una pregunta, también creo que Portugal está dando pasos importantes en este sentido. Podríamos perder el carro, como decía Félix. También tenemos aquí muy cerquita de Almería a Marruecos, que sabemos que cuando se pone algo, vale, la calidad de partida que suelen tener las producciones aquí en España siempre pues, está más controlada a nivel de sanidad vegetal, de todo, pero ellos cuando se ponen las pilas estamos viendo que nos comen terreno. ¿Hasta qué punto tú crees que deberíamos aquí en España ponernos ya en marcha, ¿no? Para no perder ese carro? Y yo creo que no hay que esperar más. La verdad es que el gobierno actual ha dicho que por el momento quiere que se hagan más ensayos clínicos para tener más datos, pero en el mientras Grecia tiene ya más de 20 licencias, Portugal tiene más de 100, Italia también se está moviendo, y la evidencia científica existe. Seguramente se puede hacer, por ejemplo, cuando en California se aprobó la ley en 1996, se dijo que también
con la ley iban algunos impuestos y parte de estos impuestos iban a financiar la investigación científica. Pues yo creo que puede ser un programa coordinado, pero lo de esperar que los demás se organicen y luego empezar a organizar tú normalmente es lo de perder el tren, la fórmula, ¿verdad? Y además en un contexto donde ya se han otorgado varias licencias de investigación y de producción, pero toda la producción tiene que ser exportada. Yo lo veo un poco una contradicción, lo de decir, sí, exportemos a los otros países, pero nosotros esperamos, como si en España no hay pacientes que tienen problemas de dolor crónico, de epilepsia o de esclerosis múltiple. Seguramente hay que hacer las cosas bien, hay que cumplir con los estándares de calidad, hay que descubrir las dosis exactas para evitar que los pacientes tengan experiencias o ¿cómo se dice?, toda una serie de problemas relacionados al uso de cannabinoides, pero ya se está también descubriendo muchísimo gracias a países como Uruguay y como Canadá, donde se está prescribiendo y esta información está disponible y poquito a poco se puede ir refinando también utilizando la investigación que en España es puntera. Pero hay que también empezar a abrir los canales comerciales y que las empresas puedan empezar a moverse, no solo para exportar, creo yo. Una pregunta, Estefan, tú que controlas más. ¿Cuántas licencias hay ahora mismo en España para la producción de cannabis? La última vez que miré yo era como 4 licencias de producción y 7 de investigación, pero esto está publicado en la parte de, en la página de la Agencia Española del Medicamento y sí, no, mira, perdona, son 5, lo estoy abriendo ahora mismo. Y hay 5 de producción y 8 de investigación. Y buscando autorizaciones vigentes a MPS España, sale la página, ya que es todo transparente y también explican cómo se puede... Y en los países más avanzados que van un paso por delante, ¿cuántas licencias puede haber? Hay muchísimos países que tienen muchísima licencia porque, por ejemplo, la experiencia de Colombia, ahí para pedir una licencia se gastan más o menos $10,000 y luego justamente, como decía Virginia, la gente se esperaba que llegaran grandes inversiones que lo que querían era comprar la licencia. Ahora, me parece que en Colombia hay más de 200 licencias, pero proyectos que tienen invertido más de $1 millón son menos de 20. Es decir, que hay muchas licencias también ahí en el cajón, un poco esperando a que alguien quiera comprarlas. Pero sí que hay muchos proyectos. También hay que ver un poco que por culpa de la convención que yo decía al principio, la de Naciones Unidas del 61, el intercambio entre países no es tan evidente, porque siempre solo se puede hacer por fines de investigación o por fines medicinales. El uso recreativo lúdico de una sustancia controlada no está contemplado. Pues los países que sí que quieren crear un programa para el uso lúdico y el uso adulto, tienen que hacerlo en el país mismo. Es decir, Canadá produce para Canadá el uso adulto y sí que está exportando Canadá cannabis medicinal a otros países, pero siempre para fines terapéuticos. Pues por eso es importante que se empiece a crear la estructura para producir a nivel nacional y luego en las mejores condiciones, una vez que se llegue a la calidad requerida, se puede exportar. Pero es que claro, 4, 5 o 10 licencias o incluso 20, realmente son pocas licencias. Al final está en manos de unos pocos. No es un cultivo abierto realmente a todo el mundo. Solo unos pocos podrían controlarlo. Sí, hay que ver un poco en esto, yo creo que también Félix lo había mencionado, hay que ver un poco de qué estamos hablando, porque si una empresa quiere tener una producción vertical, ahí sí que estamos hablando de inversiones de miles de millones o de cientos de millones, porque hay que tenerlo todo, ¿no? Pero seguramente una planta de extracción en GMP necesita material vegetal y el material vegetal lo podrían producir bajo algunas condiciones varios productores, varios agricultores que luego son proveedores de material vegetal, por un lado, ¿no? Y por el otro, lo que sí que se tiene que abrir es también toda la parte regulatoria de cuál países permiten
la distribución legal de este cannabis medicinal. En Europa hay Holanda, que ha sido puntera, hay Alemania, pero tampoco hay muchos otros países, y siempre lo que vemos, por ejemplo, en Holanda, es que la calidad farmacéutica siempre es más cara, pues hay muchos pacientes que luego van a comprar en lo que es el uso adulto. En Holanda tienes los coffee shops, pues si en la farmacia me vale 14 euros y en el coffee shop me vale 6, por mucho que el coffee shop me ofrezca menos calidad o no me ofrezca un certificado de análisis exhaustivo como el producto que compro en la farmacia, si no me lo paga el Estado, muchos pacientes dicen, pues yo me voy a comprar el más barato por mucho que no sea de calidad farmacéutica. Pues hay muchas interacciones y muchos elementos que hay que estudiar para poderlo entender, pero por otro lado sí que es importante empezar a poner en marcha un poco la estructura para poderlo producir, y como he dicho, luego será también importante que los médicos tengan una formación, ¿no? El sistema endocannabinoide no se estudia en la carrera de médico, no se ha estudiado, se ha introducido hace pocos años porque no se conocía. Pues si un médico no conoce que puedo prescribir cannabinoides para dolor crónico, luego el paciente no lo recibe, luego no hay mercado. Es todo una cadena esto que hay que empezar un poco a crear y desarrollar. Lo que yo creo que tiene que quedar es que está, por la parte de Coespal, están llegando muchas consultas de gente, de empresas, y yo creo que es por el desconocimiento que hay. Ahora hay como un boom en los últimos meses, en el último año, donde sí que es verdad que está la gente preguntando mucho. Pero no sé si realmente la gente lo tiene claro. Sí hay algunos que lo tienen muy claro y van enfocados al cáñamo industrial, que sería destinado al uso para fibra o para textil, etcétera. Ojo, y perdóname, ojo con esos cáñamos industriales. Sí, por las semillas de las que proceden, certificaciones, etcétera, ¿te refieres? Porque en este caso estamos hablando de una planta que, si no se trabaja con rigor, estás en una planta prohibida. Entonces, estamos hablando, Estefan, creo que era 0,20 de THC. 0,2, sí. 0,20 en principio la gente o las empresas que lo tienen claro y que van hacia el cáñamo industrial para el uso en fibra y textil, se supone que adquieren semillas certificadas. Creo que hay, no lo sé exactamente, creo que hay unas 70 variedades de semillas certificadas que te garantizan que tienen un porcentaje inferior al 0,2% en THC. Son variedades que se han desarrollado en países del norte de Europa, muchas de ellas, y que no están testadas bien en el sur de Europa con unas condiciones fenomenales para crecer. Entonces puede ser que, y ojo, que para mí te digo que o sea, yo no he fumado en mi vida, o sea, porque además no sé fumar, he sido árbitro de fútbol toda mi vida, no he fumado en mi vida, ya no, pero que entiendo que el problema que tiene un tío que realmente pues plante cáñamo industrial en Granada, es que no tiene la certeza de que esa planta no vaya a llegar a 0,30, 0,40, aunque la planta esté certificada por condiciones climatológicas. Y ese tío, que a lo mejor lo está haciendo para cáñamo industrial, está cometiendo un delito. Entonces, a lo mejor hay que desarrollar variedades específicas aquí en el sur, testadas en el sur, hechas al sur para las condiciones del sur. Efectivamente. Eso se podría hacer, o sea, ¿cómo tendría que pedir, supongo, una licencia de investigación para desarrollar variedades específicas aquí al terreno, ¿no? Ese es el proyecto que nosotros tenemos entre manos, es decir, y lo que queremos llegar a adaptar. El boom no va a ser Finlandia o Alemania, o sea, es decir, no tienen las condiciones. O sea, aquí en el sur, pero claro, hay que adaptar todo el sistema, como decía Estefan, no es solamente la parte de adaptar el cultivo a las condiciones de sur de Europa, ¿vale? Es adaptar el sistema entero. Hablamos de los médicos, hablamos de los consumidores, hablamos de la parte administrativa, hablamos de la parte comercial, hablamos de la parte productiva. Es un sistema vertical que tiene que entender esto y es entero. Entonces, los de abajo, los productores, los que van a hacer el material vegetal, pues tendría que haber una política de formación, de una regulación estricta. O sea, una regulación estricta. ¿Por qué? Porque ante la duda
da entrada a todos los que están produciendo de manera desregulada el cultivo. Y entonces esa gente, ese tipo de negocio no es el que debería dar Almería entrada. O sea, Almería debería dar entrada a negocios rentables, serios, regulados, científicos, ¿vale? El otro obviamente tiene un mercado. Y el otro hay otros países limítrofes a España que se pueden dedicar perfectamente y se dedican activamente a esto, ¿vale? No es el cultivo del que yo creo que Almería tendría que promover, por supuesto, porque es ilegal. Pero el otro requiere muchísimos cambios. Pero te digo que ojo con la gente que de buena fe esté produciendo cáñamo industrial y que por desconocimiento se meta en variedades que de manera natural, por las condiciones de Almería, se vayan sin saberlo, a una zona desregulada e ilegal. Que de hecho creo que ya estaba viendo algún caso, ¿no? Aquí en la zona de que teniendo cultivos de cáñamo con variedades supuestamente lo que hablábamos antes, ¿no? Con un nivel bajo de THC, por el tipo de climatología, ha entrado la Guardia Civil, han visto que tiene un nivel más alto y se han metido en problemas legales, ¿no? Se pueden dar dos casos, ¿vale? Se pueden dar dos casos. Se pueden dar que por desconocimiento un tío coja la variedad, yo qué sé, finola, por ejemplo, y le suba, y este tío por desconocimiento se meta en un sitio legal, y después yo no voy a inventar el listo en España, ¿vale? Yo no voy a inventar el lazarillo de Tormes en España, que ya está escrito. Es decir, hay mucho listo que busca la versión y busca, compro X de variedad tal, y después planto la que compro en una feria en Ámsterdam, ¿vale? Entonces, pero estas dos, la persona que por desconocimiento habría que formarle y regular y desarrollar variedades adaptadas a estas condiciones para que él, como empresario, de manera segura, pueda producir un producto que aporta un valor terapéutico a la sociedad. Y el listo, pues habría que ir, como se está yendo por parte de la Fuerza de Seguridad de Estado, pues contra él, porque no es el que queremos en esta industria que va, entiendo yo, y siempre he pensado que Almería dentro de 10 años será una zona de producción de cannabis medicinal. Si la parte política y científica lo permite. Y si me permites, ahí hay un poco de confusión también con el hecho de que, como he dicho antes, la convención regula que el cáñamo industrial es para la producción de fibra o de semillas para prensa en frío y aceite alimentar. La coincidencia un poco es que en este cáñamo industrial las flores sí que contienen CBD. Tienen THC por debajo del 0,2 o por lo menos... Perdóname, Estefan, te paro, porque es que esto es digno de mencionar. Mira, mi responsable de comunicación cuidándome, hidratándome. Gracias, Paloma. Gracias. Muy bien. Esto no lo tenéis vosotros, Son detalles importantes. Son detalles. Y de ahí lo que se ha creado es una industria paralela de productores de cáñamo industrial que ahora intentan sacar provecho, aparte de la fibra, vendiendo las flores para la producción de CBD. Cuidado, porque la producción de CBD implica que se haga un extracto. Y por mucho que la planta de cáñamo industrial no es es legal y no requiere un permiso especial para su cultivo, la parte de extracción ya implica que la empresa tenga un permiso, es decir, que el extracto de cannabis es una sustancia fiscalizada bajo la Convención del 61. Pues la idea de que porque he cultivado cáñamo industrial ahora puedo hacer con esto lo que quiera, sale un poco de la definición misma de cáñamo industrial. Si lo haces por fibra y semillas, muy bien. Cuando empiezas a querer hacer CBD y extractos, ya necesitas un permiso de la Agencia Española de Medicamentos. Y claramente en esta confusión actual, no todos siguen a la letra lo que es el marco legal. Lo que está claro es que cualquier productor que haya aquí que se quiera meter en el mundo del cannabis medicinal siempre debe de estar bajo el paraguas de una empresa que tenga licencia. Sí. Que no es como el típico cultivo ahora del tomate que yo lo planto y lo llevo a la cooperativa y allí me lo compran. No, se necesitaría un contrato previo porque es un cultivo que requiere de una legalización. Absolutamente. Yo diría no solo importante el marco legal, también toda la parte de calidad.
Es decir, que si luego tu producto no cumple con la calidad requerida, no lo vas a poder vender. Pero esto típicamente con el tomate entiendo que si no es Global Gap, no lo puedes exportar a un supermercado de Alemania. En este caso no es Global Gap, es GACP y hay que hablar con el productor, pero hay toda una serie de criterios y de estándares de calidad que hay que cumplir, si no, no se puede vender. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, el marco legal es súper importante y cuando sales del marco legal, las consecuencias pueden ser muy serias, pues es importante informarse. Y ahora mismo esas 4 o 5 licencias que hay en España, ¿tienen su propia producción o subcontratan? Es que eso yo creo que esta es la gran duda que hay. No sé si esas 4 o 5 directamente tienen su finca, su invernadero y tienen autoproducción, o si realmente necesitan y tienen demanda y subcontratan o se ponen en contacto con empresas o medianos pequeños agricultores para implicarlos en ese proyecto. Claro, cada empresa presenta un proyecto y este proyecto es específico a lo que luego va a ser la licencia. Pues pueden haber proyectos que presentan o que quieran producir flores para venderlo en Alemania, otros que quieran producir materia prima para luego hacer extractos y hacer formulaciones o vender la materia prima a empresas farmacéuticas que luego extraen y refinan o purifican los cannabinoides en sus plantas de producción de GMP, ¿no? Es decir, ya de calidad farmacéutica. Y por lo que se ve, estos proyectos todos cultivan por sí mismos, pero yo creo que cada uno tiene un producto que quiere llevar al mercado que es diferente o por lo menos varios productos y pues habría que analizar cada proyecto por sí mismo. Pero sí que el cultivo normalmente es la parte más fácil, que tampoco tan fácil es, sobre todo en España, donde con un invernadero puedes hacerlo de forma más o menos optimal. Y luego la pregunta es cómo lo vas a procesar y cómo vas a crear este producto final y en qué condiciones lo puedes hacer. Ahí es donde también se requieren inversiones mucho más importantes para toda la parte de cumplir con GMP, etcétera, de procesado. Ya por ir finalizando, quería que me comentara ahí, ¿no? A grandes trazos lo hemos ido tratando durante toda la charla. Para España, para que haya un futuro en España dentro de esta industria y no perdamos el carro, hace un llamamiento que 4 pilares básicos deberíamos tener. Según la consultora Cowen & Co, por ejemplo, en Estados Unidos ya se hacen previsiones de que en el año 2026 el cannabis medicinal va a alcanzar un valor de 45.000 millones de dólares, solo en Estados Unidos. En 2030 ya irán por 75.000. Realmente estamos ante una industria potente. ¿Qué tiene que hacer España? No sé si primero tendría que ser la Unión Europea, ¿no? Creo que en diciembre hay una votación de la Agencia de Naciones Unidas sobre sustancias controladas. ¿Qué paso hay que seguir para no perder ese carro que estamos hablando? Pues yo, ahora Estefan me matizará, pero yo entiendo que hace falta, obviamente, primero un marco legal y después estructuras que dinamicen todo este proceso y obviamente un marco de conocimiento y formación profundo para que los que sí quieran dedicarse profesionalmente a esto, estamos hablando, y vuelvo a reiterar, es un cultivo que si todo esto se arregla, es un cultivo que manda el tomate a que se haga en Mauritania, porque pasamos de 30 céntimos kilo a entre 50 y 2.000 euros kilo. Ojo con el tema, ¿vale? Como digo, marco legal, estructuras que dinamicen, formación y después un tema de fiscalizar la parte ilegal para que no haya una confusión entre A y B, ¿vale? Porque ahora mismo lo que hay es una gran confusión entre A y B y mucha gente nadando en medio, ¿vale? Y esto al final es un cultivo muy serio que aporta valor a la salud humana y no tiene que estar criminalizado la parte, o sea, un cuchillo no tiene que estar criminalizado, tiene sus usos. O sea, yo no voy a usar un cuchillo para determinadas cosas. Si uso un cuchillo para matarte a ti, pues es un delito. Si uso un cuchillo para cortar jamón, Estefan,
jamoncito. Donde voy que al final todo tiene su conocimiento, su marco regulatorio, la gente seria que en todos los sectores hay, que en este lo hay, y crear un marco y ya está. No sé, Estefan, que puntualízame, por favor. Corrígeme, yo qué sé, acaba llevándome la contraria. No, estoy perfectamente de acuerdo contigo. La votación que mencionaba Virginia es muy importante y será el 2 de diciembre en Viena. Ahí será la JIFE, que regula a nivel internacional y bajo la Convención del 61 y 71 que he mencionado antes de Naciones Unidas, todo lo que es el intercambio de sustancias controladas, que claramente no solo es cannabis, es morfina, anfetaminas y todo lo que se define como sustancia controlada. Y sí que ha habido un informe muy importante de ahora creo hace 2 años de la OMS, que pero a nivel político siempre cuesta un poco. Por ejemplo, ya se sabe que Estados Unidos, que tiene una industria muy grande del CBD, parece que no va a votar en favor de que el CBD se cambie de categoría y que se pueda utilizar de forma absolutamente más fácil de comercializar. Pues tendremos que ver un poco a nivel político porque siempre hay muchos intereses. Lo que está claro es que si todo este mercado pase de ser un mercado ilegal a legal, también vamos a crear toda una industria importante por todo el tema de control de calidad, los laboratorios. Actualmente claramente no hay ningún tipo de garantía cuando se compra de forma ilegal. Toda la parte luego de si se quiere explorar la posibilidad de entrar en el uso adulto, ¿no? de que adultos en vez de, por ejemplo, querer utilizar alcohol durante el fin de semana, quieran utilizar cannabinoides. Ahí también hay la parte de, tú mismo decías, yo nunca fumo, pero con emulsiones, con nanoemulsiones, por ejemplo, ahora en Canadá se han creado toda una serie de bebidas. Yo puedo asumir cannabinoides tomándome un refresco, ¿no? Y automáticamente una nueva manera de utilizarlo que seguramente tiene sus aplicaciones y sus nichos de mercado, pero hasta que no sea legal no se va a explorar todo esto, no se van a explorar estas oportunidades, y creo que es muy importante antes de empezar con el marco legal y luego crear toda la cadena, como hemos dicho antes, y sobre todo para la parte medicinal, que haya una información, que haya una formación de los médicos, de los enfermeros, de los pacientes mismos, que sepan cuáles son los efectos secundarios, las alternativas. Han habido varios proyectos a nivel internacional, en Israel, en Uruguay, lo he mencionado, donde también se han intentado ver cuáles son las mejores condiciones para que los pacientes tengan las primeras experiencias. Yo siempre lo paragono con lo de ir en bici, ¿no? Las primeras 2 o 3 veces uno tiene que encontrar su equilibrio y luego es algo automático que ni te lo piensas, ¿no? Pero sí que hay toda una serie de partes importantes de que se tienen que desarrollar para que esto sea una industria y que los consumidores lo puedan hacer en máxima seguridad. Francisco Javier, ya por terminar también contigo, yo creo que vosotros desde LabColor estáis ya poniendo en marcha todos los mecanismos para cuando llegue ese momento tener disponibles también las analíticas, ¿verdad? Sí, ante la demanda o las consultas que está habiendo en estos últimos meses, pues la verdad que ha generado interés, y realmente nos hemos puesto manos a la obra y estamos poniendo a punto métodos. Al final hay distintos tipos de análisis, muchos son muy parecidos a los que realiza el laboratorio en cualquier tipo de cultivo de la provincia de Almería, pero luego sí hay otros que habría que desarrollar, pero que no son nada complejos. El principal de ellos sería el análisis de potencia, digamos, el análisis del porcentaje de THC, de CBD o de CBG que tiene el cultivo. Contamos ya con los patrones analíticos para realizar este análisis. Nos falta solo uno, que concretamente es el THC, pero es porque hay que pedir un permiso de importación a la Agencia del Medicamento y lleva unos trámites. Pero, por ejemplo, los patrones analíticos de CBD derivados los tenemos ya. Luego había otro tipo de análisis importante. Ojo, Francisco, ojo que cuando una analítica te salga el THC más de 0,2, a lo mejor no cobras el ensayo.
sea, efectivamente. Que los paguen por adelantado, porque es más de 0,2 este tío. Está claro, está claro. Luego también hay otro tipo de analíticas interesantes que ahí Estefan quizás pueda complementarme. Hay una analítica que es el análisis de terpenos. Los terpenos son sustancias volátiles que son las que originan el aroma de la planta. Y por ahí hay estudios que dicen que los terpenos al final son sinérgicos. Tienen un efecto sinérgico con algunos derivados, con algunos derivados del CBD, aumentando las propiedades terapéuticas. Entonces, ese también es un análisis que se podría realizar en equipamiento muy similar al que tenemos. Y luego ya pues, los típicos análisis que se hacen en cualquier cultivo de la provincia de Almería, pues análisis de plaguicidas, análisis de metales pesados, que por lo que he leído el cannabis tiene la capacidad de absorber elevadas concentraciones de metales en sus tejidos. Entonces, al final ahí habría que analizar plomo, cadmio, mercurio, análisis de micotoxinas. Entonces, al final, en principio, nos estamos poniendo en ello, gran parte ya los tenemos ya localizados y nada, en el momento que surja y que empieza a haber demanda, pues yo creo que estaremos preparados. De hecho, ya hay gente que llama preguntando si analizamos, no analizamos, y que por eso una de las consultas que he hecho, porque claro, la gente, hay mucho desconocimiento, y hay gente que dice, no, yo, cannabis medicinal, y yo pensando, digo, cannabis medicinal, digo, me extraña, digo, esto tienes que estar bajo el amparo de alguna licencia, entonces, claro, hay un gran desconocimiento, muchísimo desconocimiento. Es necesario, como habéis dicho. Ojo con ese desconocimiento, y por eso yo volví a hablar de la pata de la formación, del conocimiento, ojo que ese desconocimiento en este caso, o sea, si yo me equivoco en poner la variedad de tomate, a lo mejor pierdo un poco de dinero y me recupero el año siguiente poniendo pepino, ¿vale? Pero en este cultivo Claro. me gustaría usar este foro para que todo el mundo que entienda, o sea, primero que no estamos jugando con un cultivo habitual, o sea, o normal. Estamos hablando con un cultivo regulado. Entonces, un cultivo regulado y además que tiene muchas particularidades como las semillas que hemos hablado antes, que pueden no ser desarrolladas aquí y que aquí por el clima se te vaya. Entonces, a mí no me gustaría que nadie por desconocimiento o por falta de formación entendiera que esto ya es jauja y que esto ya está todo regulado y que es un cultivo normal y que entonces esas personas que podrían ser unos grandes productores en un sistema engrasado, a lo mejor no ha llegado su momento todavía de saltar a un cultivo hasta que no lleguemos todo el resto de la industria a llegar a un sitio regulado. O, como tú dices, a lo mejor podrían asociarse con alguien que sí tuviera licencia. Yo creo que ya hay algunas por Almería. Pero lanzarse a esa... Sí, ahora mismo justo es eso. Hay como gente que se quiere lanzar al vacío, que se quiere lanzar y como que hay como una gran... Hay prisa, la gente como que tiene prisa, como ya, que ha escuchado pero en este caso en concreto el vacío tiene un fondo que se llama cárcel. Entonces, efectivamente, ese es el problema. Si te quieres meter a un sitio desregulado, te puedes meter a producir THC en altas concentraciones y a enchufarte a una farola y claro, es decir, que eso, ¿vale? Ya existe en Granada, Almería y está la Guardia Civil, la policía detrás de ellos, porque obviamente está desregulado y tiene que estar perseguido, ¿vale? Lo que no es, o sea, meterte en un sitio y no saber que estás desregulado, claro, porque a lo mejor pises 0,4 de THC porque la variedad no sé cuántas, ¿vale? Porque ahí estás en el carro del pillo, estás en el mismo carro del pillo. Un agricultor serio que está buscando un cultivo más rentable para alimentar a su familia está en el mismo carro que el pillo que está sacando otras rentabilidades, ¿vale? Entonces yo creo que la gente tiene que tener muy claro que es un cultivo muy serio, que está regulado, que obviamente tiene un potencial y tiene mucha ciencia o está empezando a tener mucha ciencia y tiene un valor para que Almería cumple todos los condicionantes para que sea un cultivo rentable y que una industria que genere en Europa un foco y nuevamente pues vuelva a Almería a estar en un cultivo, es una planta más que otra, ¿vale?
que hay que entenderla, hay que separar lo bueno de lo malo, lo que hemos hablado en esta charla. Pero ojo con que un padre de familia se meta en un cultivo por darle de comer a su familia y sin saberlo se meta en una zona desregulada, ¿vale? Porque además está perseguido y debe estarlo. Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo, tenemos que ir dando por finalizada la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Yo creo que es un tema bastante interesante y que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos años. Esperemos que, como vosotros estabais comentando, pues esto vaya para adelante y no perdamos ese carro, siempre dentro de la legalidad. No, por supuesto. Y perdóname, Virginia, es creando, porque al final, ¿sabes lo que va a pasar? Por ejemplo, nosotros estamos en 94 países, estamos generando tecnología para que otros países crezcan económicamente. Nosotros estamos desarrollando biopesticidas o probióticos, tal y cual, para que la industria del cannabis medicinal canadiense, colombiana, americana, crezca y sea competitiva. Es decir, al final ese fármaco que haga Canadá se regulará en España y se le tomará un tío de Toledo. Es decir, de verdad, vamos a hacer ese giro cuando podemos ser los que generemos la riqueza aquí. Bueno, pues ese es el debate, ¿no? Es más político, que, como decía Estefan, que agronómico. Bueno, pues muchas gracias y seguimos hablando de este tema quizá en el futuro. Esperemos que sí. Un saludo. Excelente, muchas gracias. Gracias, hasta luego.